les voy a pedir que aquí o podemos conversar allá por si de pronto nos podemos correr para acá, don Humberto y don Dorian, para poder, como vamos a hacer el registro en vivo, en vivo. Dorian, maestro, vea, ven para acá, vea. Es que como se va a filmar en vivo, entonces permítame un momentico. Bueno, esperemos. Dorian, acá. Pueda. Por acá, cuidado con permítame, con los cables ahí. Y acá está su silla. Dorian, acá para que van a grabar acá. Bueno. Claro, como se lo merecen. Bueno, vamos estando listos. Un segundito, bien para. Aló, falta este. Aló. 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 Sí. Sí, sí, sí. Listos. Sí, sí, sí. Ahí está bien. Ok. ¿Este está bien? Aló. Muy bien. Sí, sí. Está bajito. Bueno, pues muy buenas noches para todos y todas. Es un gusto esta noche hacer esta sesión de cátedra de la Feria de Manizales. Muchas gracias por su presencia. Esta noche nos acompañan dos grandes personajes de nuestra cultura, de nuestro arte en Manizales y en la región. Tenemos a la escritora y poeta, nuestra gran maestra Dorian Hoyos Parra, y a nuestro gran maestro también, don Humberto Gallego Gómez. Ellos muy amablemente nos han aceptado esta invitación para comenzar la sesión que hemos puesto como rastrear un poco en los antecedentes de lo que es la Feria de Manizales. Pues sabemos que es un evento patrimonial de la ciudad y esta ha sido una iniciativa que a través del equipo que fuimos agrupándonos con nuestro amigo el concejal Alexander Rodríguez y el poeta Edgar González y quien les habla, Javier Humberto Arias, hemos venido trabajando porque pensamos que la feria pues es un evento de mucha tradición en nuestra ciudad y en el país, y pues sabemos que ya constituye un patrimonio. Digamos que un poco las inquietudes académicas, como para hacer esta pequeña introducción, es que pensamos que mirando unos estudios de
estudios culturales de maestría en educación hace algunos años que hicimos en la Universidad Javeriana, encontramos que la feria como evento cultural es un encuentro intercultural que debe orientarse en general, no como una actividad, sino como un evento que se orienta a tres componentes: el componente comunicativo, el componente estético y el componente pedagógico. Entonces pensamos que hay un interés muy importante para mirar el elemento comunicativo como expresión del encuentro de la polis, un poco inspirado en el mundo de los griegos, el encuentro del ciudadano, la formación de ciudadanía. Y el componente estético, el campo para las expresiones culturales, artísticas, la festividad. Y obviamente el componente pedagógico, porque allí es una forma de expresión cívica para la convivencia. Con base en eso, entonces, hemos venido rastreando en una primera sesión que hicimos finalizando el mes de octubre en el Consejo de Manizales, hicimos como un abrebocas motivacional, dando como el sentido de un encuentro de la palabra o un intercambio de palabras, y alrededor de eso vamos tejiendo las inquietudes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con Dorian y a medida que vamos rastreando con el maestro Humberto Gallego, quien ustedes saben que es también el director administrativo de la Orquesta de Cámara de Caldas, un hombre que tiene unos preliminares muy importantes en el trabajo cultural, institucional, toda vez que él fue director del Instituto Caldense de Cultura. Bueno, poco a poco le irá contando todas esas experiencias que son muy importantes. Y también la maestra Dorian, que nos cuenta cosas tan bellas como que recibió al poeta Pablo Neruda por ahí en los años 60 y que recibió el beso de Pablo Neruda que le congeló los ojos. Entonces, historias que cuenta ella. Y del maestro Humberto, pues recién inaugurada la Casa de la Cultura de Anserma, lo conocí, eso fue por ahí en el año 80 y tanto, 81, 82, en una muestra departamental de teatro, y fue la primera vez que yo lo vi como el director, en esa época era secretario general del Instituto Caldense de Cultura. Bueno, maestra Dorian, usted nos ha dicho en este rastreo que hacemos histórico que la Feria de Manizales como tal tiene unos antecedentes fundacionales en unas fiestas cívicas que hacía la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, y que esas ideas se fueron traduciendo a la ciudad, luego como punto de encuentro. Entonces, que nos abra un poquito la conversación sobre esa primera experiencia de esa época. Pero buenas noches, muchas gracias. Esas semanas cívicas que organizaron en Medellín se hicieron con la Sociedad de Mejoras, con el padre Hoyos cuando estaban reconstruyendo la catedral, de manera que es una cosa muy distante de la feria. Pero esas semanas cívicas, con esos padrinos, como era la Sociedad de Mejoras Públicas, como eran los gobernadores y los alcaldes, y el padre Hoyos, dieron unos resultados maravillosos que ahí, después de la construcción
de la catedral, que no solamente fue a punta de empanadas, sino muchas otras cosas, la sociedad se puso a hacer el edificio de Bellas Artes, que en principio, pues Bellas Artes no tenía dónde funcionar y les daban 100 pesos para el año para pagar arrendamiento y en fin. Y la Sociedad de Mejoras dijo que iba a ser un palacio de Bellas Artes digno de las Bellas Artes, y entonces allí hizo esas semanas culturales que ayudaron a comprar lotes para Bellas Artes y ayudaron a hacer el edificio. No estoy diciendo que todo el edificio de Bellas Artes lo haya hecho solamente la sociedad. El municipio dio una plata y el departamento dio otra plata y por tercerías costó 150.000 pesos de esa época, que son muchos billones en este momento. Entonces, el padre Hoyos organiza las procesiones del Sagrado Corazón para que la gente se siga movilizando, para que la gente no entre en el marasmo. Luego viene el primer centenario de Manizales, ¿sí? Y allí organizan el primer centenario con ayuda del gobierno nacional, que dio 1.000 pesos. Entre ellos tenía destinación un parque popular, que era lo que es hoy el monumento de los colonizadores. Estaba también la alcaldía de Manizales, el hospital de Caldas, que debía hacerse con esos dineros. Entonces allí la gente trabaja por el centenario. En este momento está Fernando Londoño como alcalde, un hombre sumamente cívico, que lleva incluso a los conductores de taxis a dictarles durante una semana cívica y cultura para que atiendan muy bien los turistas. Entonces se va a acabar ya esa otra fiesta. Óscar Hoyos Botero y Cardona Arias están en España y resuelven que tienen que hacer una feria parecida a la de Sevilla para seguir impulsando la sociedad manizaleña. Bueno, hay entonces un antecedente muy importante que va de la mano con la catedral, la construcción de la catedral, ¿no? Y el centenario. Maestro Humberto, en ese punto de convergencia de la semana de la celebración del centenario, entonces podemos decir que es como el punto detonante para que se suceda la feria. ¿Cómo es esa parte de tradición española que llega acá a Manizales? Sí, efectivamente. El centenario se celebró en 1950, los 100 años de la... 52. No, sí, pero alrededor del año 50, y efectivamente era gobernador Fernando Londoño, alcalde de la ciudad. Y eso sirvió de preámbulo para que se planteara la posibilidad de realizar un evento grande. La celebración de los 100 años fue
esplendorosa, algo maravilloso, y eso dio pie para que los directivos de las entidades se propusieran seguir haciendo anualmente un evento de esa envergadura. Y afortunadamente, en ese momento, don Óscar Hoyos Botero, un dirigente muy reconocido, fue el que se abanderó de ir a España a hacer los contactos. Y en el año 50, digamos, uno de los eventos que se destacó fueron las corridas de toros. Antonio Bienvenida, muchos toreros importantes llegaron, y entonces se promovió la creación de la Feria de Manizales, que sucedió 3, 4 años después, y se consideró como el evento más importante lo que eran las corridas de toros. Y lo que dice Dorian es cierto, se le quiso dar a la feria un tinte español, y las personas que tuvieron la oportunidad de viajar a España y hacer todos los contactos llevaban ese propósito. Y las primeras ferias realmente, los eventos eran, digamos que internacionales. Uno de los eventos importantes que yo conocí en la primera feria fue un recorrido que se hizo por toda España, estampas españolas, eran agrupaciones de las distintas provincias de España. Era pues un evento que se realizó con mucha altura. Y así transcurrieron algunos años con ese mismo modelo hasta que fue cambiando el concepto y ya se imponía la necesidad de darle un carácter más colombiano, más nuestro, y por eso fue desapareciendo ese concepto de unas ferias copiadas de las ferias de Sevilla. Y en esas primeras ferias hubo casetas con los más importantes artistas españoles. Los Chavales de Madrid vinieron acá, vino Juan Legido, personas que reconocías en el mundo cultural. Y Manizales tuvo la oportunidad de estar en contacto con la cultura universal, pero después de algunos años, don Óscar Hoyos Botero se retiró, hubo personas muy distinguidas en la dirección de la orquesta, y se fue cambiando poco a poco el criterio de ser una copia de las ferias de Sevilla para que adquiriera un carácter más colombiano y más nuestro. Bueno, entonces, en este rastreo que hacemos histórico, hay 3 o 4 elementos claves que podríamos mirar como para dejar un registro. Uno, la importancia de las semanas cívicas que organizó la Sociedad de Mejoras Públicas, que aprendieron inicialmente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, ¿verdad? 2, la formación en música que hicieron algunos maestros para todo el proceso de conformación de la Escuela de Bellas Artes, que terminó pues luego la historia hoy en día en la Facultad de Artes y Humanidades, pero que inicialmente también funcionó como la primera sede de la Universidad Nacional en la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Y un rastreo muy importante que sería bueno que lo ampliáramos un poco, la relación que hubo entonces de la ciudad con el mundo europeo, específicamente con el mundo español. O sea que el origen de la feria no tenemos evidencia de que haya un acercamiento a la cultura autóctona. Básicamente fue un mirar, podríamos decir metafóricamente, un mirar por la ventana, más o menos. Primeras ferias de América, organizadas inicialmente muy españolas,
pero en 1956 Guillermo Ceballos Espinosa organiza un festival folclórico nacional que luego Ramón Cardona García lo retoma. Hay aspectos culturales muy importantes desde un principio. Traen orquestas de diferentes partes, se hacen los pregones de la feria, hay exposiciones del Museo de Cera, del maestro Mideros, que era pintor, de, ¿cómo se llama el de Roldanillo? Omar Rayo y Jesús Franco, que expusieron raicismo y bejuquismo, estaban en la búsqueda de sus futuras creaciones. Hubo exposición de Diriexpo, exposiciones de artesanías las que había, y deportivamente hubo una cantidad de manifestaciones. También estaba Nino Volta y se dieron conciertos con la Orquesta Sinfónica, la Orquesta Sinfónica de Caldas. De manera que la feria siempre tuvo un matiz cultural, matiz que en unos momentos ha descendido y en otros momentos se ha mejorado. Don Humberto, muchas gracias, maestra Dorian. Usted dijo una cosa muy importante alrededor de la charla previa que teníamos, y es que uno de los problemas de la ciudad con la feria es que de la feria hay poca memoria. Entonces eso hace como que la feria no haya tenido como un acercamiento más de identidad con la gente de Manizales. Mire, ese es un tema mucho más amplio. Yo considero que Manizales, exceptuando algunas personas que se han preocupado por conservar la historia, por recopilar mucha historia, como aquí el maestro amigo, que a través de sus publicaciones ha hecho un rescate maravilloso, pero la memoria de Manizales está perdida. La verdad es que si no se conoce de todos esos eventos importantes, el primer evento importante que llegó a Manizales podríamos decir que fue la ópera Bracale, que llegó de Europa en el año 1921. Estuvo en temporada un mes y tenía las grandes figuras del ballet y de la ópera. Hay un episodio que ocurrió en Manizales, que en cierta ocasión estaba José Ferrer, que era el director de la orquesta, de la ópera. Y curiosamente por la carrera 23 pasaba un oficial de la policía o del ejército a caballo y él le pidió que le permitiera subirse al caballo, montar un poco. Él le prestó el caballo y desafortunadamente a una poca distancia cayó, se dio contra una piedra y se mató. Hay una cosa que resultaría bien importante dentro de las investigaciones que se hacen. ¿Cómo sería el entierro de José Ferrer con toda la ópera? De esa ópera hacía, aunque no estuvieron en Manizales, hacían grandes figuras. Caruso era parte de esa época. De esa ópera, grandes figuras del ballet y de la ópera, porque era una ópera que recogía distintas expresiones, música, ballet era múltiple.
y la ópera se presentó en el Salón Olimpia, no en el Teatro Olimpia, frente a donde estuvo el Teatro Olimpia. La primera vez que vino fue en 1921, estuvo un mes en temporada con lleno completo. Hay un registro periodístico muy interesante y muy bonito en La Patria, que en un rastreo histórico que hicimos en el periódico aparece ahí el registro. Las señoras de Manizales, dirigidas por doña Sofía Estrada, que era la persona que movía todo lo que tenía que ver con la cultura en esa época, se reunió con las señoras y llegaron a un acuerdo de ir a la ópera en traje de calle para que el pueblo fuera y no se sintiera molesto. Un mes en temporada estuvo la ópera. Después vino como otra vez o 2 veces más. Entonces, eso fue un evento muy importante en la ciudad, que la ópera ahora cale en el Salón Olimpia, que no era Teatro Olimpia, al frente de donde estuvo el Teatro Olimpia era una sala multiusos. Ahí había riñas de gallos, había boxeo, había de todo, y ahí se presentó la ópera Bracali. O sea que los antecedentes de lo que fue la feria fueron muchos y muy importantes, porque tenía la ciudad, que era paso obligado entre el norte y el sur, la oportunidad de que todos los grandes artistas, toda la gente que venía de Europa pasara por Manizales y aquí hacían sus presentaciones. Muchos artistas, cantantes, grupos musicales que hacían el tránsito de norte a sur o de sur a norte, se quedaban en Manizales y hacían sus presentaciones y había una respuesta maravillosa del público, muy positiva. Es un movimiento cultural, o sea que Manizales tuvo contacto con los movimientos internacionales a través de esa posibilidad del cruce de norte a sur. Ya después apareció la carretera Pereira y se fue cambiando todo y ya no entran a la ciudad. Pero sí tenían la oportunidad de entrar a Manizales y hacer sus presentaciones. Yo hice un rastreo de todo lo que es la historia de la música, hice una publicación y encontré cosas maravillosas, como aquella de doña Sofía Estrada invitando a las señoras más destacadas de la ciudad que fueran en traje de cayo a ver la ópera para que la gente pudiera ir y que hubiera estado un mes en temporada. Hoy no hay ópera ni un día. Es sorprendente pues el aspecto económico, pero también ha decaído mucho ese gusto exquisito por las bellas artes. Bueno, un tema polémico hoy es, podríamos decir, como el espacio de la cultura, de las expresiones culturales en la feria como tal, frente a una tradición de tauromaquia. Manizales, pues, en los rastreos que se han hecho, había un circo de toros, la Plaza del Soldado, mucho antes, y también cuentan que en algunos sectores de la ciudad se armaban los circos de toros. ¿Cómo ven esa evolución y cómo veríamos hoy ese tema del desarrollo de la cultura en la feria y la relación con sus artistas? Cuentan que donde está el Hotel Escorial hubo como los primeros encierros de becerras. Y luego hubo varias plazas para toreo. Y realmente, pues, la columna vertebral de la feria son los toros, hasta el momento. Pero en derredor de los toros ha habido manifestaciones culturales grandísimas durante todo el tiempo, exposiciones como conté, desfiles
de carretas del Rocío, con las niñas de Manizales, con las reinas de los diferentes países. Todo eso ha ido abriendo la cultura de Manizales para el pueblo. Y el pueblo de Manizales participa y ha participado todo el tiempo de las ferias, porque si bien las corridas de toros no son sino para los aficionados y los que pueden, la cantidad de actividades en la calle no cuestan ni se pueden hacer. En los barrios se organizaron primero casetas para que la gente pudiera bailar y pasar bueno. Después hubo por allá en el año 70 más o menos unos camiones que llevaban orquestas y llevaban exposiciones a los diferentes barrios. Vinieron la banda de Miami, una banda femenina en el año 60 y pico. De manera que la cultura no ha estado ajena de las ferias. Ha habido para todo el mundo. En el año 2000 comenzaron las casas de la cultura a hacer los desfiles de lo que enseñaban, de los bailes, de las tamboras, de todas las organizaciones. Hubo también bulevares en el Morro de San Cancio, bulevares de poesía. El doctor Gonzalo Duque organizó unos telescopios para que la gente viera desde el Morro de San Cancio a Manizales. La mayoría de la gente que venía manizaleña nunca en la vida había subido al Morro de San Cancio, no lo conocían, que estaban viendo en Bogotá, en Cali, en Barranquilla. La gente que vino extranjera y subía le parecía una cosa maravillosa, y uno sigue pensando cómo ese lugar tan privilegiado sigue desaprovechado por Manizales. También no solamente las carrozas del Rocío, la procesión de la Virgen de la Esperanza, que tiene un grupo de personas desde esa época que han conformado una asociación, y Luis Bernardo Gómez Upegui y María, la esposa, han organizado vestidos de la Virgen año a año, por allá desde el año 70 o 72. Los bulevares de música, don Humberto puede contar sobre esa cantidad de bulevares de música que ha habido. Bueno, es importante. Don Humberto ya nos va a contar una relación directa del arte en la feria que conoce. Vamos a estar 20 minutos más en conversación, luego tenemos unos 10 minutos para preguntas o alguien que quiera complementar, y para cerrar este primer conversatorio que estamos rastreando como los vestigios y desarrollos de la feria. Y entonces, en este punto, don Humberto, la parte musical ha sido muy fuerte siempre. ¿Cómo ha sido esa evolución hasta hoy? Miren, la historia se registra desde sus inicios de la ciudad, que era, como dijimos, paso entre el norte y el sur, la posibilidad de que en Manizales se dieran espectáculos de muy alto nivel. Ese movimiento perduró mucho tiempo. En el año de 1936 vino un personaje a Manizales, empezando el siglo XX, muy importante, que venía don
Temístocles Vargas, venido de Santander, de Chalalá, Santander, vino y formó grupos, coros, orquesta, hizo cosas maravillosas. Fue uno de los principales impulsores de la cultura musical en la ciudad. Aquí vivió hasta mitad del siglo XX más o menos. En 1940 apareció el conservatorio y una figura muy importante en la historia de Manizales, que fue la historia de la presencia de don Carlos Schwanenberg. Era en ese entonces Monseñor Concha Córdoba, el obispo de la ciudad, y tuvo oportunidad en un viaje a Bogotá de conocer a don Carlos Schwanenberg y lo trajo a Manizales por ahí alrededor de 1940. Y don Carlos fue el impulsor de toda la cultura musical. Los grandes músicos que aparecieron posteriormente fueron formados por este personaje, don Carlos Schwanenberg. Tuvo él era de Bonn, Alemania, de la tierra de Beethoven. Y fue tan importante su papel, lo que fue maravilloso. Pero desde principios del siglo XX, 1905 más o menos, había llegado a la ciudad don Temístocles Vargas, que era el que había sentado las bases para que tuviéramos un desarrollo cultural. Apareció la orquesta sinfónica en 1954-55, con una duración muy breve de 1 año, pero era gobernador de Caldas, Gustavo Sierra Ochoa, y contrató a don Nino Buenavoluntad, que estaba casualmente en el país, para que trajera a los mejores músicos de Europa. Y se fue y trajo un elenco de violinistas, violistas, de instrumentistas de primer orden, y se formó la Orquesta Sinfónica de Caldas, con una duración muy breve, que en cierta medida se ocasionó por intervención de algunas personas de Manizales, que ya no era Sierra Ochoa el gobernador, sino el general Ayer Bechaus. Ya estábamos en la Junta Militar. Entonces se fueron al Palacio Amarillo a decirle al gobernador que todo el presupuesto de la ciudad se lo estaba absorbiendo la Orquesta Sinfónica. Entonces él aprovechó esa coyuntura y la disolvió. Muchos de esos italianos se quedaron acá, unos fueron a Medellín y creo que todavía hay descendientes de esa familia. Ese fue un movimiento muy importante que surgió en la feria. En la primera o en la segunda feria debutó la Orquesta Sinfónica de Caldas, dirigida ya en el Teatro Olimpia, por supuesto, dirigida por Nino Buenavoluntad. O sea que hubo muchas cosas importantes. Hay que destacar en toda la historia de la música de la ciudad la presencia de don Temístocles Vargas, inicialmente, después de don Carlos Schwanenberg, y después otros personajes también muy importantes que le dieron impulso, hasta que lamentable vino la decadencia y todas esas cosas que se habían logrado desaparecieron. El conservatorio terminó de escuela de música y así el movimiento decayó. Volvieron a aparecer después algunas agrupaciones, después de 30, 40 años, agrupaciones que todavía existen y se trabaja, pero la verdad es que el movimiento que había anteriormente era muy superior. Los teatros se llenaban con los conciertos, había música por todas partes. Por ejemplo, la Sinfónica daba sus conciertos en la Plaza de Bolívar, dirigidos por don Nino Buenavoluntad, pero también se desplazaba a los municipios, a los barrios, a muchas partes. De manera que pues, no quiere decir que uno
sostenga que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí se sentaron las bases en ese momento de lo que ha sido nuestro desarrollo cultural. Vale, maestro. Maestra Dorian, ¿qué vamos a complementar? Que es muy importante su experiencia ahí. En las ferias había juegos pirotécnicos, fútbol, carreras de motos, magos, exposiciones de fotografía, jardinería, esquí en el Nevado del Ruiz. Para la tercera o cuarta feria escribe Guillermo González Ospina el Pasodoble Feria de Manizales, que es una síntesis de lo que es Manizales y lo que es los toros. Y le pone música, la banda del Empastre. Bueno, hay teatreros, está Manuelucho. Aquí ha habido cultura todo el tiempo. Mejor o peor, no sé, porque ahora tal vez de pronto se piense, yo no lo pienso así, que es que la cultura que hacemos los caldenses y los manizaleños es inferior a la de otras latitudes. No, es una cultura contemporánea. La gente estudia, la gente ha ido a estudiar, la gente sigue estudiándose y poniéndose al orden del día. Pero sí hay cosas que anotar con respecto a eso. En la educación hemos tenido un deterioro grande. La educación ha desmejorado notablemente y eso lo pueden atestiguar personas que han estado vinculadas al sector educativo. Eso afecta mucho el desarrollo cultural. Esa es una de las falencias que tenemos en todo el proceso, porque la educación, la cultura se desarrolla desde la niñez, desde la primera infancia, todas esas cosas, y todo eso ha desaparecido. Aquí teníamos en Manizales la cátedra de música o profesoras de música, eran alrededor de 30 personas. Yo tuve la oportunidad de ir a un Congreso Mundial de Juventudes Musicales en España y tomé mucha información de todo lo que se estaba dando. Y aquí organizamos un grupo de profesoras de música y les dábamos alguna capacitación. Y alguna vez estábamos reunidos en la Secretaría de Cultura con todas las profesoras y llegó la secretaria de Educación del municipio y dijo, me permito comunicarles que la cátedra de música desaparece de las escuelas y cada una coja grupo. Ese es un deterioro grande. El problema mayor que afrontamos y de los cuales víctimas las actuales generaciones es el deterioro de la educación. Eso sí es importante resaltar la calidad educativa que tenía Manizales, el Instituto Universitario, el Colegio de Cristo, todo eso. Además porque había una cosa muy bella y era que todos íbamos a la escuela juntos y empezamos a separarnos. Entonces los unos formaron unas escuelas fuera de la ciudad y otros siguieron. Entonces esa parte de distanciamiento de los jóvenes y de los niños por discriminaciones sociales o económicas me parece aberrante. Bueno, para ir cerrando esta parte, hay algo que necesariamente tenemos que tocar y es como la estructura administrativa de la feria y de la cultura de Manizales. Precisamente mañana se va a dar el debate sobre la creación de la Secretaría de Cultura del municipio en el Consejo. Y quería preguntarles a ustedes, haciendo un viaje, toda vez que, por ejemplo, la maestra Dorian Hoyos fue una de las primeras que estuvo a cargo con la extensión cultural del departamento, ¿verdad? O del municipio. Y don Humberto pues también tiene esa experiencia. ¿Cómo ven ustedes esa apuesta? Porque se llama Instituto de Cultura y Turismo. Entonces tiene un programa pues que fundamentalmente es la feria. ¿Y cómo ven esa relación
para que pues tomen dinámicas propias y no nos perdamos. Como decía la maestra Dorian aquí en los apuntes, me decía, de timbo en tambo y de tingo en tingo. De timbo en tambo. Bueno, yo fui directora de la Extensión Cultural de Caldas, lo que es hoy la Secretaría de Cultura. Se organizaron festivales en los municipios, 5 sectores de Caldas: norte, occidente, oriente, centro y Manizales. Todos los colegios de ese momento tenían grupos de música, de coros, tenían danzas, tenían teatro, tenían gimnasia, tenían recreo. Hoy es una cosa que se llama descanso. La gente no puede correr ni gritar en los patios de los colegios porque no hay espacios y porque la gente ya no debe gritar, según los maestros. Y eso era socializante. Y cada muchacho y cada muchacha, en lo que iba aprendiendo, se llevaba los grupos a los municipios y se tenía aquí el Festival Central. Yo quería adicionar una cosa tal vez muy lejana. Don Humberto hablaba sobre esa orquesta que vino en el año 21 y me contaba mi mamá que había una cantante que a las 2 cuadras, la Palli, así decía ella, la Palli, a las 2 cuadras, en la noche, se sentía la voz de esa señora. Y una cosa que recomiendo para ustedes que están buscando la historia de Manizales, un señor Atortúa escribió unas memorias del Teatro Olimpia. Allí hay todo el recuento de todas las cosas que trajo el Teatro Olimpia. Entre ellas estuvo un violinista famoso de la época, en este momento se me va el nombre, estuvo la familia Trapp. Entonces, ahí en ese libro hay una compilación muy importante de todas las actividades culturales extranjeras que se traían al Teatro Olimpia. Bueno, aquí la maestra Dorian nos está haciendo una bella introducción de lo que será la próxima sesión de la cátedra, que va a ser exclusivamente la evolución de la programación artística. Ahí tenemos ya unos insumos. Don Humberto, para completar esa partecita, y damos la palabra a las personas asistentes para que complementen o nos hagan algunas preguntas. Bueno, antes de… Yo le voy a hacer claridad sobre ese tema porque lo he estudiado bastante. La primera oficina de cultura que apareció en el país fue en los años 30, en la época de Eduardo Santos, era presidente de la República, se creó una oficina de cultura anexa al Ministerio de Cultura. Eso posteriormente dio margen para que… No, estoy hablando de la oficina de cultura, era la oficina de extensión cultural, que a su vez dio origen a las oficinas de extensión cultural en los diferentes departamentos. La primera oficina, aquí había una oficina de cultura dependiente de la Secretaría de Educación. Era como un anexo, pero que no tenía ni presupuesto, ni atribuciones, ni nada,
sino simplemente que manejaban unos grupos de danzas y los mandaban de pronto a hacer recorridos por los municipios. Posteriormente la gobernación presentó el proyecto para crear el Instituto Caldense de Cultura y apareció el Instituto Caldense de Cultura, lo mismo que venía ocurriendo en las diferentes regiones del país, en los departamentos, en los municipios. Después apareció otra variación, que era que el gobierno no le podía dar plata directa a los institutos descentralizados, tenía que ser por medio de convenios. Entonces se planteó a nivel nacional la necesidad de crear el Ministerio de Cultura. Y fue en la época en las finales de Carlos Lleras Restrepo, yo creo que, y de Misael Pastrana. Entonces ahí nació Colcultura, sí, el Instituto El Ministerio de Cultura, sí, se creó posteriormente, y el primer director que tuvo, el primer ministro de Cultura fue Ramiro Osorio, muy conocido en el mundo del arte en Bogotá. Fue el primer ministerio. Entonces ya sucedía que los presupuestos no quedaban a disposición de los sobrantes, quedaban en las secretarías o lo que el gobernador buenamente quería asignarle, sino que ya entró a ser parte del presupuesto departamental. Está a rango de ministerio y a rango del ministerio. Las fallas son muchísimas. Realmente desde el ministerio, los primeros ministros desarrollaron un trabajo interesante, y la oficina anterior de lo que era la Oficina Nacional de Colcultura estuvo en manos de gente muy destacada, muy alejada de la política, y eso permitió hacer un trabajo aunque había limitaciones. Después vino una demanda que establecía que o se buscaba que no le dieran, que no le podían dar recursos así para que hiciera su trabajo, sino eso. Entonces se creó el ministerio, aparecieron las secretarías de cultura por consecuencia, están adscritas a la planta superior de cada administración departamental, porque las oficinas de cultura de los municipios son, que como dijera yo, pueden tener muy buena voluntad, pero no tienen presupuesto, no tienen nada, no pueden trabajar en los municipios porque no hay recursos. En las secretarías de cultura aparecen recursos, pero a veces no se utilizan en lo que se debe utilizar. Entonces el tema de la cultura en su organización es un problema que tiene que entrar a resolver el gobierno para que verdaderamente se enfoquen en el tema, realmente en lo que es la cultura, empezando por la educación, porque todas esas experiencias que se habían tenido antes fueron en muchos casos desastrosas. Bueno, muchas gracias. Para ir cerrando, maestra Dorian, complementar algo sobre el punto. Organicé los jueves culturales en la industria licorera de Caldas. Allí se presentaba música, teatro, todo lo que nosotros teníamos en Manizales, todas las personas de municipios que vivían acá. Cada mes se traía un artista de fuera o del exterior. Los del exterior venían a Medellín, Bogotá, Cali, Popayán, y entonces desde tiempo atrás se hacía la conexión para que vinieran a conocer otra ciudad diferente. Pero
la cultura se ha difuminado y lo que dice don Humberto es cierto. Todas las actividades culturales y casi deportivas en los colegios se perdieron. Con relación a todo este proceso, dentro de la organización del Instituto Colombiano de Cultura, se crearon las juntas de cultura de los departamentos y de los municipios. No funcionan, no operan, no hay ninguna injerencia, no hay un plan nacional de cultura. Se saca lo que a veces también ocurre en los departamentos, que se recogen unos datos y se plantea y queda dentro del plan de desarrollo, pero nunca se cumple, no hay vigilancia, no hay control con respecto al desempeño de las entidades culturales en el país. Debe haber una manera de controlar y de ver cómo se generan y se gastan los recursos. Bueno, muchas gracias, maestra Dorian. Yo pienso que lo único que hay es muy organizado en todo el departamento y creo que en mucha parte del país es lo de la literatura y lo de la lectura y las bibliotecas. Eso es lo que está más organizado. Bueno, muchas gracias. Vamos a destinar unos minuticos finales. Si hay alguna pregunta o algún aporte esencial, Ana Pastora. Bueno, a propósito, aquí el historiador Pedro Felipe escribió hace poco escribió algo sobre el patrimonio muy interesante. El Teatro Olimpia fue un logro en una época importante donde se vio en Manizales algunas obras clásicas dentro de la arquitectura. Un teatro con todas las comodidades, con todas las posibilidades. Ahí crecimos viendo cine y espectáculos. Allá se presentaron excelentes músicos. Menuhin, uno de los grandes músicos universales, violinista Judy Menuhin, y muchos otros se presentaron en el Teatro Olimpia y era. Los domingos íbamos a ver Social Doble, que era el programa de todos, Matiné Social Doble. Entonces eran 2 películas, íbamos a verlo. Después el teatro empezó a deteriorarse, el señor que lo administraba se retiró, se acabó. Lo cierto fue que terminó la verdad que sí fue en un antro asqueroso, era un proceso. No, le voy a contar por qué no hubo interés. Doña Ana Botero era la dueña y escribió varias veces a la administración. No quiero mencionar el nombre del alcalde de esa época, pero escribió varias veces, me lo compran o yo no quiero tenerlo. Y ocurrió con el Teatro Olimpia lo que ocurrió con esa película La Estrategia del Caracol. Lo fueron sacando los muebles y todo hasta que desapareció físicamente. No quedaba sino el frontis, que fue lo último que tomaron. Pero fue esa señora que vivía en la Plaza de Bolívar, una señora muy adinerada, la dueña del teatro, y no le quiso poner bola a la administración. Yo recuerdo cartas que enviaba a la administración diciendo, cómprenlo, hagan cualquier cosa, pero yo no sigo sosteniendo ese teatro.
Ella se fue a vivir a Medellín, una señora muy adinerada, pero fue culpa de la administración municipal de ese entonces. No, empezaron como la estrategia del caracol, a destruirlo por dentro y ya no quedaba sino el frontis, cuando ya eso se acabó. Y lo lamentable es que un lote tan maravilloso ese se convirtió en unos puestecitos de ventas de baratijas. Esa es la realidad de ese teatro donde se presentaron los grandes artistas del mundo. Bueno, esa es una historia que está ahí viva y muy pertinente. Ese será un tema también muy interesante para mirar sobre todo el patrimonio y, por ejemplo, Manizales tiene un centro histórico y la 23, por ejemplo, es un centro. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, pensamos que haber rastreado esta noche parte de los orígenes y desarrollos de la feria es muy importante para tener unos referentes culturales que atañen a nuestro desarrollo como ciudad. Esta es una iniciativa de diálogo ciudadano, de transformación ciudadana y con nuestro entorno y con nuestra memoria histórica. Y también porque pensamos que la feria es un espacio muy importante de encuentro ciudadano, sobre todo. Allí hay unos aprendizajes y unas evoluciones, sobre todo también de sensibilidades como comunidad. Nos quedan temas, por ejemplo, pero pues ya en aras al tiempo, vamos cerrando, lo que ha pasado con la relación de la feria con las comunas, con los barrios populares, cómo ha sido un evento que también tiene en cuenta lo que es la periferia. Hay una feria y hay una periferia. ¿Cómo han migrado esos espacios? Pero son temas interesantes que requerirían pues otros espacios. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, maestra Dorian, un punto final para cerrar esta sesión. La Patria escribe por allá en el año 70 y pico. La feria de Manizales ha sido por tradición una de las mejores demostraciones de alegría colectiva. Parece que Colombia entera se volcara a Manizales. Bueno, es un colofón muy interesante. Muchas gracias, maestro Humberto. Maestra Dorian, a ustedes, muchas gracias por Además, la feria es un dinamizador económico. Ya se acabó. Ya se acabó, sí. Es un dinamizador económico. Muchas gracias. No sé, gracias. Eso quedó por aquí como enredado. Cerveza. ¿Qué tienes tú acá? ¿Tienes café? ¿Tienes cositas? No. Solamente cerveza. ¿Usted me permite tomar una fotico esa frase que mencionó al final? Es que me da pena porque no, es que no sé cómo estará la ortografía porque esto me lo pasó